¿Realmente estás consciente al morir? La ciencia responde. Imagina un momento en el que tu cuerpo ya no responde, pero tu mente sigue ahí. ¿Es posible que, justo cuando todo termina, aún estemos experimentando algo? Desde que la humanidad ha existido, la muerte ha sido el misterio más grande y aterrador. No solo por lo que significa para nuestros seres queridos, sino por la gran incógnita de qué nos pasa a nosotros cuando cruzamos esa frontera. ¿Hay un interruptor de apagado instantáneo para la conciencia, o es un proceso más complejo? La ciencia, con sus herramientas y métodos, se ha atrevido a mirar más allá de las creencias populares y a explorar este oscuro rincón de nuestra existencia. Hoy, vamos a sumergirnos en lo que la investigación actual nos dice sobre la conciencia en el momento final. ¿Estamos realmente ahí cuando morimos? Prepárense, porque las respuestas son tan fascinantes como inquietantes. Para entender esto, primero debemos ponernos de acuerdo en qué hablamos cuando decimos conciencia y muerte. La conciencia, en términos simples, es nuestra capacidad de estar despiertos, de percibir, de pensar y de sentir. Es lo que nos hace, nosotros. La muerte, por otro lado, no es un evento único e instantáneo, sino un proceso. Médicamente, se suele hablar de muerte clínica cuando el corazón deja de latir y la respiración se detiene. En ese momento, el cerebro deja de recibir oxígeno y nutrientes esenciales. Pero esto no es el fin absoluto. La muerte biológica, o muerte cerebral, es cuando las células del cerebro comienzan a morir por la falta de oxígeno, y esta sí es irreversible. Es en el espacio de tiempo entre la muerte clínica y la biológica donde reside la mayor parte del misterio. Uno de los mayores problemas para estudiar la conciencia en el momento de la muerte es, obviamente, la dificultad práctica y ética. No podemos simplemente conectar a alguien a una máquina para ver qué siente justo antes de morir. La mayoría de lo que sabemos proviene de dos fuentes principales: estudios con pacientes que han sido resucitados después de un paro cardíaco y que reportan experiencias cercanas a la muerte, SM. Y estudios con animales o, en muy raras ocasiones, con pacientes humanos a los que se les estaba monitorizando el cerebro mientras fallecían en un entorno hospitalario. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM, son relatos de personas que han estado al borde de la muerte y han vuelto. A menudo describen sensaciones de paz, un túnel de luz, encuentros con seres queridos ya fallecidos, o una revisión de su vida. Se estima que entre el 10% y el 20% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco reportan algún tipo de SM. Aunque estas experiencias son increíblemente poderosas para quienes las viven y a menudo cambian su perspectiva de la vida, la ciencia se pregunta, ¿son producto de una conciencia activa o de un cerebro bajo estrés extremo que empieza a fallar? La neurociencia ha propuesto explicaciones como la anoxia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro, la liberación de químicos como la ketamina que causan alucinaciones, o incluso descargas eléctricas anómalas en el cerebro moribundo. Pero la consistencia de los relatos en diferentes culturas y edades sigue siendo un desafío para estas explicaciones puramente biológicas. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro en el momento de la muerte clínica? La investigación ha avanzado mucho en esto. Se ha observado que, cuando el corazón se detiene, el suministro de sangre al cerebro cesa casi de inmediato. Sin embargo, el cerebro no se apaga como un interruptor. Los estudios han mostrado que la actividad eléctrica del cerebro puede persistir, e incluso intensificarse, por un corto periodo después de que el corazón se detiene. En un estudio notable publicado en 2022 en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, se monitorizó el cerebro de un hombre de 87 años que estaba siendo tratado por epilepsia con un electroencefalograma, EEG. Inesperadamente, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció mientras el EEG seguía registrando. Los investigadores observaron que, en los 30 segundos antes y después de que el corazón dejara de latir, hubo un aumento de las ondas gamma, que son patrones de actividad cerebral asociados con la concentración, los sueños, la meditación y la recuperación de recuerdos. Imaginen la sorpresa. Este pico de actividad gamma justo alrededor de la muerte sugiere que el cerebro podría estar orquestando una especie de último recuerdo o revisión de la vida justo cuando se apaga. Este tipo de actividad se ha visto también en estudios con animales. En ratas, por ejemplo, se ha registrado una explosión de actividad neuronal altamente organizada, incluso más que en el estado de vigilia, justo después de la muerte clínica. Estas ondas de alta frecuencia se asocian con estados conscientes.
Si bien es prematuro sacar conclusiones definitivas de un solo caso humano o de estudios en animales, estos hallazgos abren una ventana fascinante a la posibilidad de que la conciencia no se desvanezca de inmediato. Podría haber un breve pero intenso momento final de lucidez o de procesamiento de información, una especie de despedida interna antes del silencio total. Entonces, ¿estamos conscientes al morir? La ciencia sugiere que es más complejo que un simple sí o no. Parece que el cerebro, incluso en sus momentos finales, es capaz de una actividad sorprendente, una especie de último hurra neuronal. Esta actividad podría ser la base biológica de la CCM o quizás una forma en que nuestra mente se despide. Sin embargo, definir si esa actividad equivale a una conciencia tal como la entendemos en vida, con percepción y pensamientos coherentes, sigue siendo el gran misterio. Lo que sí nos dice la ciencia es que el proceso de morir no es un apagón instantáneo, sino un viaje cerebral que aún estamos empezando a comprender. La próxima vez que te hagas preguntas sobre la existencia, echa un vistazo a este video para entender más a fondo los límites de la mente humana.